Episodio 2, ya estamos acá. Lo primero que vamos a hacer es aprender cómo mover elementos dentro de nuestra composición y para ello vamos a importar unos archivos. Nos venimos a Archivo, Abrir y acá seleccionamos estos dos elementos que quiero colocar en mi composición. Los seleccionamos y le damos a Abrir. Acá le damos que OK. Automáticamente Photoshop me los manda a ventanas independientes. Para moverlos a mi composición principal solo debo tomarlo con clic, lo arrastro hasta la mesa de parchís que es nuestra composición y lo soltamos. Igual hacemos con el otro documento, lo tomamos, arrastramos y soltamos. Estos elementos obviamente los tenemos grandes, entonces para modificarle el tamaño presionamos Control T y desde la esquinita reducimos el tamaño. Esto lo vamos a ver a más detalle en otros tutoriales porque no es la única opción. Así que por ahora solo lo vamos a ver así, Control T y reducimos el tamaño. Le damos Enter y listo. Para moverlo siempre lo vamos a hacer con esta herramienta de mover. Esta herramienta puede que te aparezca de otra forma, es decir, sin esto que dice selección automática activado. Significa que nosotros podemos mover esta ficha independientemente donde demos clic, la vamos a arrastrar. Podemos tocar otro elemento y no lo va a mover. Entonces significa que para mover este otro debo presionar la capa de él y ahora sí lo puedo mover. Pero es mucho más práctico con esto seleccionado y verificando que esté acá en capa. Al hacerlo, solo dando clic sobre cada uno individuales lo vamos a poder mover y se va a facilitar mucho el trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de capas. Las capas siempre las vamos a encontrar en esta ubicación acá. En las capas hay muchas cosas que tenemos que aprender porque es muy importante y es en lo que más vamos a trabajar. Lo primero es que las capas están ordenadas de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que entre más arriba esté la capa, más por encima estará acá el elemento en la composición. Por ejemplo, si yo coloco estos dos elementos juntos, si la capa de ficha está por debajo de la capa de los dados, se van a ver primero los dados. Si yo tomo esta capa de las fichas y la subo hacia arriba, la ficha se encontrará por encima de los dados. Esto lo puedo hacer muy fácilmente solo arrastrando las capas y es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta en todas las composiciones que hagas. Lo segundo, las capas se pueden duplicar. Por ejemplo acá, si necesito más fichas, tenemos tres formas de poder duplicar esta capa. Una de las formas es que tomo la capa, le doy clic y arrastro hasta acá donde está este signo de más que significa crear una nueva capa. Entonces tomándola y suelto acá, automáticamente se me crea una capa copia de este elemento que tengo acá, que si ahora lo arrastro ya tengo dos. Otra de las formas de crear una nueva capa copia es que tomamos la capa que queremos copiar, damos Control J y se genera automáticamente una nueva capa. Y la última forma es más sencilla y es la más práctica de todas. Mantenemos presionada nuestra tecla Alt y damos clic sobre la capa y arrastramos y automáticamente se me genera la nueva. También podemos crear capas nuevas a partir de un nuevo elemento que no tenemos en la composición. Por ejemplo, yo vengo acá donde dice crear nueva capa y me la crea automáticamente y esta capa está vacía totalmente. Significa que sobre ella puedo dibujar o puedo añadir efectos que no estarán afectados directamente en estas otras capas. ¿Por qué es importante esto? Porque por ejemplo si yo tomo nuestra herramienta de pincel y dibujo sobre esta tabla, no afecta a la tabla directamente. Entonces para eliminar esto yo solo debo eliminar esta capa arrastrándola acá donde está este bote de basura y ya se elimina automáticamente. Si en cambio aplico el efecto sobre una de las capas ya existentes y lo hago acá, esto que está acá ya no lo puedo borrar. Para borrarlo tengo que eliminar la capa completa y es algo que no queremos hacer. Así que siempre esos ajustes o trabajos con pinceles se tienen que hacer en una capa nueva aparte. Damos Control Z para deshacer, le damos nuevamente. Y es algo muy importante que siempre tienen que tomar en cuenta al trabajar. Entre más capas tengan, mejor quedará el trabajo y más se facilitará cualquier cambio que deseen hacer. Lo siguiente en las capas, vamos a seleccionar nuestra herramienta de mover. Lo siguiente es que las capas podemos ocultarlas.
Aquí, como podemos ver, tienen un pequeño ojito que si damos clic sobre él, esta capa automáticamente se oculta. Podemos ocultar cuantas capas nosotros querramos, y esto nos va a servir mucho cuando estamos haciendo ajustes sobre una capa en específico y no deseamos que visualmente nos esté afectando la capa que está por encima. Y para mostrarlas nuevamente solo damos clic y se pone el ojito y ya tenemos lista nuestra capa visible. Otra de las cosas importantes en nuestras capas es que las podemos bloquear, como está bloqueada esta capa de fondo. ¿Cómo bloqueo la capa? La selecciono y vengo a este pequeño candado que aparece aquí y le damos clic. Esta capa automáticamente ya la tengo bloqueada. ¿Para qué la bloqueamos? Para que esta capa que tenemos aquí no se le pueda hacer ningún ajuste, ni la podamos mover, ni tenga ningún efecto sobre alguno de los ajustes que le apliquemos a las demás capas. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando es nuestra capa de fondo. Si queremos hacerle un ajuste a otra capa, no le va a afectar absolutamente en nada y no se puede mover. Para desbloquear esta capa solo la seleccionamos nuevamente y le damos al candadito. Otra de las cosas muy importantes en la capa es la opacidad. La opacidad es el rango de visión que tenemos de cada una de las capas. Por ejemplo, si selecciono mi capa de dados y vengo acá donde dice opacidad y la bajo, esta empieza a perder claridad, entonces se comienza a volver un objeto transparente, que si yo lo muevo y lo pongo detrás de cualquier otra capa, se podrá ver un poco más el fondo. Este es uno de los efectos que más vamos a estar trabajando en todo el proceso del curso y en todas tus composiciones siempre lo tendrás presente. Para regresar esto a la normalidad, solo vuelvo a opacidad y la aumento al 100%. Una de las cosas más importantes también en nuestras capas son los modos de fusión. Los modos de fusión es la forma en cómo se fusiona una capa con las capas que tiene por debajo de ellas. Por ejemplo, vamos a seleccionar estos dados y si venimos acá donde está ella, la seleccionamos y aquí en esta pestaña desplegamos una serie de opciones que es la forma en cómo se fusiona esta capa con la que está por debajo. Por ejemplo, si vamos dando clic sobre cada una de ellas, podemos ir viendo cómo cambia el modo de fusión. Vamos a seleccionar una de las que son más utilizadas, por ejemplo superponer, y aquí tenemos ya un efecto que se aplica, tal vez no en este caso, pero sí vamos a ver muchos modos de aplicación durante el transcurso del curso. Y para finalizar un poco el tema de las capas, también hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, dentro de las capas se pueden crear grupos. ¿Cómo los creamos? En esta bandeja que tenemos acá, si nosotros le damos clic y le damos doble clic acá, podemos cambiarle el nombre y le ponemos, por ejemplo, fichas. Damos enter y ahora ¿qué sucede con estas bandejas? Nosotros podemos meter todas las fichas dentro de este mismo grupo, lo hacemos así arrastrando y lo que hace, y la ventaja de todo, es que esto lo podemos manejar más ordenado y podemos ocultar a la vez todos los elementos que están dentro del grupo o incluso hacerle ajustes a todos estos elementos, por ejemplo cambiarle el modo de fusión. Entonces nos va a servir para aplicar efectos y ajustes directamente sobre todo un grupo en particular. E igual dentro de esta barra de capas también tenemos muchos más ajustes que vamos a ir viendo con el avance del curso. Así que si te está gustando este tutorial, quédate en el siguiente video porque vamos a seguir aprendiendo muchos y muchos tips y consejos que vas a aplicar y se te van a hacer más fácil todos tus trabajos en Photoshop. Así que sin decir más, nos vemos en el próximo episodio.